Los modelos de lenguaje, aunque potentes, no son el que te solucionan todos los problemas cuando tú entras a las distintas plataformas. La verdad es que recibe pequeñas ayudas de herramientas, que justamente de eso vamos a hablar en este nuevo episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Sebastián, ¿por qué alguien debería quedarse escuchando este capítulo hasta su mero final? Cuéntame. Bueno, de partida por mi hermosa voz. No, mentira, esa no es mi voz. No, hoy día vamos a ver todo lo que tiene que ver con las herramientas que ChatGPT tiene como a su disposición y que le permite hacer cosas mejores que solamente crear lenguaje. La inmensa mayoría de las personas cuando ocupan ChatGPT lo ocupan para procesar textos, como resumirlo, quizás de pronto le pasáis tú un documento y de repente hay cosas que no funcionan ahí cuando le pasáis un documento, o hay otras cosas que quizás uno no sabe qué puede hacer. Entonces, Claro. estos modelos de lenguaje ocupan distintas herramientas para poder suplir sus debilidades, ¿cachai? Y en ese como acto de poder añadir herramientas, hay muchas de estas herramientas que tienen más usos de los que uno espera o tienen más limitaciones que uno no conoce. Entonces, en este episodio vamos a revisar cuáles son esas principalmente y vamos a hablar también de las principales limitaciones, porque eso también uno como que le ayuda en el día a día a saber hasta dónde podéis empujar estos asistentes. Ok, entonces, es decir, cuando yo entro, no sé, a Gemini, a ChatGPT, a Claude, ¿no es solo el modelo de lenguaje? ¿Tiene como otras cosas añadidas dentro de esa aplicación? Claro, o sea, aparte de solamente el modelo que puede ir a buscar su conocimiento del mundo, por decirlo de alguna manera, hay otras cositas que este modelo ocupa para poder compensar debilidades que son como naturales de este proceso. Por ejemplo, todos estos modelos que están detrás de estos asistentes tienen como base un corpus de texto gigante, o sea, a partir de Wikipedia, de artículos de prensa, etcétera, Okay. y aprenden de eso cómo se representan esos datos en el mundo, de manera que siempre te pueden contestar algo más probable, que lo hemos hablado en otros capítulos. Claro. Entonces, eso te permite, por ejemplo, poder hablar de cosas que jamás han estado en sus datos de entrenamiento, como por ejemplo, dame un poema sobre Evo Academy y Chayanne, ¿ya? Y te va a dar una respuesta porque ha entendido cómo se comporta ese texto en una probabilidad. ¿Ya? Ese es su principal tema. Perfecto. Pero muchos de esos modelos, por ejemplo, pasan semanas o incluso meses siendo entrenados por mucho tiempo. Entonces, supongamos que esto no pasa, pero supongamos que tú le pusiste la información de toda disponible del mundo, de todos los medios de prensa, de todo el rato, hasta el día que partiste el entrenamiento. Ok. Pero igual, por ejemplo, en la medida que va avanzando el tiempo, suceden cosas, ¿cachai? Claro. Se cambia el presidente, mueren celebridades, pasan de distintos eventos mundiales, etcétera. Y por lo tanto, cuando tú le preguntas al modelo, si no tuviera acceso a estas herramientas, te diría, lo que pasaba mucho antes, como mi base de conocimiento es hasta este periodo, entonces no te puedo contestar esa pregunta. Y ahora vemos que si yo voy a ChatGPT y le pregunto como, oye, ¿qué está pasando con esta materia hoy día? Me va a dar una respuesta, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne se murió hace relativamente poco. Si yo le pregunto a un modelo tal cual está, oye, Ozzy Osbourne está vivo, te va a decir probablemente, hasta mi base de conocimiento, Ozzy Osbourne sí está vivo. Pero si se lo preguntas a un modelo que tenga disponible herramientas, va a ocupar una, que es la primera que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con la búsqueda por internet. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Ok, es decir, en un principio, y de hecho nosotros lo habíamos hablado, como tú dijiste, esto tiene como su base de conocimiento, pero no puede nativamente, así como el modelo puro, no puede acceder a Internet. Todas estas son herramientas adicionales que se le están agregando y que, claro, la gente pensaba antes que, claro, si tiene el acceso a Internet puede saber de todo. Ya, pero que eso no sucedió desde el mero principio, ¿no? Como en sus primeras versiones de cara al público. Eso fue pasando después. Claro, y además también, ojo, que tú accedas al modelo a través de Internet no significa que el modelo tenga acceso a Internet. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, supongamos que alguno de estos libros que tenemos acá atrás esté conectado con la nube.
Entonces yo puedo ir, por ejemplo, abrir el libro en la página 51, ¿ya? Y ir a ver qué está ahí. Pero eso no quiere decir que ese libro en sí mismo esté conectado a internet, ¿cierto? Simplemente yo lo puedo ir a consultar a través de internet. Entonces esa es una confusión habitual de las personas que creen que porque tú lo tienes que consultar por internet, eso significa que también él tiene capacidad de ir a buscar internet. No, tú tenés capacidad de ir a buscarlo, ¿ya? Y para poder compensar esas cosas, los programadores detrás de estas herramientas, de estas plataformas, le han dado herramientas, ¿ya? O tools también, como es la traducción en inglés, y que le permiten ir compensando algunas cosas. Por ejemplo, otra cosa muy popular en el mundo de los negocios que también vamos a hablar es el hecho de poder abrir archivos. O sea, estas maquinarias, estos modelos de lenguaje crean lenguaje. No pueden abrir archivos. Entonces, por ejemplo, si tú le pasas un Excel, no puede abrir ese Excel. Si tú le pasas un Word, no puede abrir ese Word. Pero alguien más lo puede abrir por él y le puede decir que hay adentro. ¿Ya? Entonces, compensa eso. También hay otras cosas que de repente estos mismos modelos tienen otros modelitos para poder añadir susceptibilidades. Por ejemplo, los famosos creadores de imágenes. Lógicamente los modelos de creación de imágenes son otra tecnología que fue creada con otra matemática y en otro equipo, y estos modelos simplemente se conectan, y cosa que tú le puedes ir a ChatGPT y preguntarle, crea una imagen de esto, va a crear esa imagen igual, pero no lo va a hacer con la misma tecnología que hace texto. Se comunican entre sí, ¿sí? Entonces, básicamente las herramientas son como cuando tú ibas ¿qué quieres ser millonario? Y tenías el comodín claro, del público. Del público. Acá lo mismo, como que cada vez que ellos como que se quedan cortos con una cosa nativamente, tienen la posibilidad de ir a buscar el comodín de estas herramientas, ¿ya? Perfecto. Y lo clave de esto, para cerrar un poco esta intro, es que en la medida que nosotros sabemos cuáles son las herramientas que están disponibles, podemos estructurar nuestras instrucciones para que le saquen mayor el jugo a esas herramientas, pero también podemos saber en el fondo hasta cuándo las podemos empujar, porque de repente hay cosas que hace que uno no sabe que hacen, o también hay cosas que que son susceptibles a errores, y por lo tanto vas a tener más ojo para poder hacerle un double check, porque sabes que esas fallas pueden ocurrir. Sí, claro, exactamente. Ya, comencemos entonces con la primera herramienta que tienes preparada para nosotros. Dale, ya, mira, simplemente como hacer un pequeño como review. Por ejemplo, yo siempre en mis clases parto con la slide que está ahora en pantalla, que tiene que ver con las multiplicaciones. Si uno va y le pide multiplicaciones a los modelos per se, se van a equivocar probablemente, con mucha probabilidad se van a equivocar. Cuando uno en esta imagen vemos que está comparándose con la calculadora, y la calculadora dice otra cosa. Nótese también de que si nosotros hubiéramos estado conversando como muy naturalmente, te digo, oye, ¿cuál es la multiplicadora de esto? Mira lo que me contestó ChatGPT, no te hubiera levantado ninguna alerta, porque el número luce como algo que luce como una multiplicación. Claro. ¿Ya? Y la manera en que compensan estas cosas los modelos son a través de dos cosas, ¿ya? Una son los modelos razonadores, ¿ya? Que eso no lo vamos a tocar hoy día, en otro capítulo podemos entrar en eso, pero son estos modelos que obviamente comillas razonan. Siempre hacemos esa aclaración, pero en el fondo generan información antes para poder hacer que la siguiente sea más precisa, ¿ya? Y con ChatGPT 5 yo he notado mucho de que ese razonamiento por fin soluciona varios de los problemas, por ejemplo, de matemática. Que antes, por ejemplo, si bien razonaban, igual se equivocaban al final del día. ¿Ya? Me ha llamado mucho la atención porque, por ejemplo, el ejemplo que mostré al principio de la multiplicación, yo lo hacía con ChatGPT 4.5, con 4O, con O3, y seguía equivocando igual, digamos, ¿no? Por mucho que fuera razonador, no pasaba la prueba, y en cambio ahora sí lo hace, generalmente, no 100% de los casos. Vamos a obviar eso, que también es una manera de mejorar la precisión de estos modelos y darle más capacidades, pero vamos a irnos solamente al uso de las herramientas, ¿ya? Perfecto. En el uso de las herramientas, acá en la slide dice Copilot, digamos, pero en realidad esto es para muchas de las otras plataformas también tienen esto. Las principales son estas que están acá en la pantalla ahora, que son la búsqueda por internet, la capacidad de crear código y ejecutarlo, y crear imágenes. Claro. ¿Ya? Esas son las principales que vamos a revisar. Si nos queda un poco más de tiempo, hablaremos un poco de Canvas y de File Search, que son muy interesantes, pero estas son las principales, ¿ya? La primera que es interesante ver es el tema de la búsqueda por internet, ¿ya? La búsqueda de internet, como dice su nombre, Web Search, en el fondo se gatilla ante el hecho de que el usuario esté haciendo una pregunta que pueda lucir como un evento de actualidad. Por ejemplo,
Oye, ¿qué es lo que está pasando hoy día con esta empresa? ¿Ya? Claro. O qué fue el último lanzamiento de aquel negocio, ¿ya? Y cosas que al modelo le puedan parecer que son términos desconocidos, ¿ya? Por ejemplo, si acabas de lanzar tu empresa y tiene un nombre en específico, quizás no lo conoce, entonces si tú le preguntas eso va a determinar que se puede gatillar. Y también cuando tú le pasas un enlace, oye, hazme un resumen de esta noticia, ¿ya? Claro. Entonces, esa búsqueda por internet de cierta manera también te sirve para navegar por internet, Perfecto. ¿ya? No se desvía que todos los enlaces los puedas abrir, porque cada sitio de repente ejecuta sus propios bloqueos. Por ejemplo, si le pasa a uno del New York Times hoy día, donde ellos tienen un conflicto legal, no va a funcionar. Y también dentro de esto tampoco se puede loguear por ti. Eso lo puedes hacer eventualmente con otra herramienta que se llama el Agent Mode, pero cualquier otra que requiera login tampoco va a funcionar muy bien, ¿ya? Es como solamente con información meramente pública, donde que cualquier persona podría entrar a Google y al hacer clic, si le aparece, se le despliega automáticamente. Claro. Probablemente también va a poder entrar este buscador. Exactamente, y tomando un poco las palabras que dijiste recién, es como buscar en Google, ¿cierto? Y ver lo que te tira, abrir las 5000 pestañas con todos los resultados posibles. Eso es, ya, es lo que está haciendo. Obviamente, no todas las herramientas pueden buscar en Google. Por ejemplo, no sé si toda la gente lo conoce, pero ChatGPT en parte, de parte de su ownership, de los quienes son dueños de la empresa, es Microsoft. Claro. Por lo tanto, cuando va a ir a googlear, en realidad no va a ir a Google. Va a ir pinguear. A pinguear, claro, que es el buscador de Microsoft, ¿ya? Claro. En cambio, cuando tú vas a Gemini, que es lo que probablemente que pase, ese sí va a ir a googlear, claro. ¿ya? Que es el asistente, el competidor de ChatGPT de Google, ¿ya? Tú mencionaste también el tema de que se gatilla el buscador. Sí. ¿Hay que escribir algo en específico? ¿El modelo decide si utilizarla o no? ¿Hay forma de forzarlo? Sí, es un muy buen punto porque vamos a hablar de que una de las principales limitaciones de este tipo de cosas es que a veces no se gatilla la herramienta. Perfecto. ¿Ya? De hecho, todo el hecho de gatillar herramientas en sí mismo es un tema súper como importante para el desarrollo de los agentes, ¿ya? Que habíamos hablado en otros episodios, pero básicamente pensémoslo como un cerebrito basado en estos modelos de lenguaje que es capaz de, por ejemplo, ir a tu base de datos, pero para eso tiene que entender cuándo va a ir a tu base de datos. Claro. O puede ir a buscar información a otra parte donde tú la hayas configurado, pero tiene que entender de lo que tú le estás preguntando es un motivo para ir a buscar en esa base de datos. Por ejemplo, si yo le pregunto al ChatGPT y no tiene acceso a nada, ¿cuál es el valor de la UF? Que es una unidad que ocupamos acá en Chile, claro. Me va a decir un valor, me lo va a chamullar igual, me lo va a inventar igual, ¿ya? Y en cambio, si yo les doy una herramienta para que pueda ir al lugar financiero donde esa información se guarda, también lo va a poder hacer, ¿ya? Pero le tengo que, de alguna manera, configurar ese uso de herramientas, ¿ya? Entre todas las herramientas que vamos a ver hoy día, siempre tienen la susceptibilidad de que puede ser que no se gatillan, aunque tú le estés dando la instrucción muy clara. Ahora, tú puedes forzar esa instrucción para que sea aún más clara. Mientras más clara sea, menos posibilidades que no se gatille. Por ejemplo, tú le puedes decir, investiga en internet y resuelve esta pregunta. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con X empresa? Claro, entonces es el investiga, el hoy, y como que todo eso ya es demasiado evidente para la plataforma de, ¿sabes qué? Mejor entro a buscar en internet qué es lo que hay. Claro. Entonces, por ejemplo, eso va a ser mucho más vital, por ejemplo, cuando veamos la herramienta de Python, ¿ya? Porque hay unas palabras que son más buenas para gatillar esto, ¿ya? Dicho eso, cosas que pasan con Web Search que son importantes es que, ¿cómo opera? Tú le dices algo a la máquina en la cual pueda gatillar la búsqueda, va a buscar de acuerdo a sus propios criterios y encuentra resultados, y esos resultados los abre, ¿ya? Los abre, lee el contenido de adentro y los anexa de cierta manera a la respuesta que te va a contestar, ¿ya? Entonces va, por ejemplo, le pregunto, oye, ¿qué es EO Academy? Va a poner en Google, supongamos, EO Academy, va a encontrar el sitio web de la empresa, va a leer ese sitio web, quizás va a leer sobre nosotros también y te va a dar una respuesta en base a eso, ¿ya? Claro. ¿Qué hay que pensar en esto? Primero, de que el robot tiene que balancear entre poder abrir el sitio y cuánto se demora, porque si yo abro el sitio, se demora 1000 años,
tú quieres la respuesta inmediata, me lo voy a saltar, ¿ya? Entonces también suele ser importante, por ejemplo, la calidad de los servidores, para como empresa que quiere alimentar este conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué me podría interesar? Por ejemplo, si yo tengo una empresa de zapatillas y quiero aparecer en la búsqueda dónde podría comprar zapatillas en Santiago, quiero aparecer en eso, ¿ya? Lo otro es que una vez que abre estos sitios y responde tu pregunta, esa información de los sitios web desaparece. Entonces, por ejemplo, si había algo que ignoró en esa pregunta, no necesariamente no lo va a retener, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, yo hice el experimento de preguntarle dónde puedo ir a comer sushi, ¿ya? Y abrió distintos puntos y hay un plato muy específico que se ofrecía en 3 de ellos. Entonces yo le preguntaba, oye, ¿dónde se ofrece este plato? Hizo la búsqueda de nuevo, De nuevo, claro. ¿ya? Y no lo retuvo de los otros 3. Y por lo tanto el hecho de que haya visto los otros 3 y que los otros 3 sí tenían en el menú o en la página principal que ofrecían eso, uno de ellos era bastante explícito, no le ayudó a recordarlo después. O sea, en el fondo simplemente van, consumen la información y lo toman. Es como que si yo te preguntara, supongamos que tú no sabes quién es Hulk Hogan, ¿ya? Y yo, porque hay mucha gente que no lo conoce. Lo ignoro completamente. Ya, en tu caso no, ya sé, pero hay mucha gente que no sabe quién es Hulk Hogan. Si yo le pregunto a una persona que no es Hulk Hogan, quién es Hulk Hogan, va a decir, no tengo idea, Claro. ¿ya? Pero si le paso un diario y le digo, ¿quién es Hulk Hogan? La persona va a tener la intuición de agarrar ese diario, buscar la palabra clave, en este caso Hulk Hogan, y me va a decir, es un luchador que falleció hace relativamente poco, ¿ya? Y ¿qué es lo que pasa ahí? La persona procesó la información que estaba en la página y me dijo un resumen de eso, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Y de cierta manera también podría referenciar como, oye, eso lo dije porque lo dice esta página, ¿ya? Eso es lo que pasa con las búsquedas en internet, ¿ya? Claro. Pero si al mismo tiempo, que en esa misma información podría estar, uno le pregunta ya, ¿y dónde luchó, qué campeonato ganó, etcétera? Va a tener que ir a buscarlo de nuevo, justamente. Claro, y ahí ya no va a tener eso, a menos que lo haya ocupado en la respuesta original. Claro. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay mucha gente que se pregunta, especialmente cuando tú tienes un negocio, es cómo hago de que mi sitio sea considerado en esta respuesta. O sea, Claro. si yo le pregunto cuál es el mejor podcast de inteligencia artificial en español o cuáles son los mejores podcasts de inteligencia artificial en español, yo esperaría que este apareciera. ¿Cómo puedo hacer que eso suceda? Ya, va a ir a buscar las fuentes, ¿cierto? Y te va a mostrar más encima. Te va a decir, oye, yo fui a buscar fuente A, fuente B, fuente C. Y en esa fuente B, fuente A, fuente C, hay gente escribiendo. Bueno, trata de tú meterte en esa conversación. Onda, yo debo decir que esto yo lo hice ya. O sea, en el fondo, había gente que de repente buscaba ciertos artículos. Y esos artículos son artículos que muchos de ellos eran desactualizados, ¿ya? O sea, en el fondo referenciaban a podcasts que ya no estaban activos, ¿ya? Entonces yo le mandaba como, oye, por si acaso, nosotros llevamos, a esa fecha llevábamos como, no sé, 90 capítulos, ahora llevamos 120. Entonces, era como, nosotros no nos hemos muerto, por si queréis como colocar uno más actual. Y de eso la mayoría me ignoraba, debo decir, ¿ya? Pero hay algunos que me ponían, entonces empezamos a aparecer después porque las fuentes iban el ChatGPT iba a buscar las fuentes y volvía, Claro. ¿ya? O tú también puedes crear un artículo, nosotros también tenemos un artículo sobre podcast en español de inteligencia artificial, donde por supuesto que estamos nosotros, Claro. entre otros más, ¿ya? Para poder influir en esa búsqueda también, ¿ya? Pero todas estas cosas que te estoy diciendo son todas las mismas técnicas que existen para posicionarse en Google de mejor manera, ¿ya? Y hay que tener cuidado porque hay ciertas personas, que obviamente no quiero mencionar con nombre y apellido, pero que están vendiendo como el servicio de que te van a posicionar en ChatGPT, ¿ya? Lo cual es básicamente ponerle una máscara más premium y con más precio para lo que es el SEO tradicional. O sea, de fondo, perfecto. si tú quieres posicionarte mejor en ChatGPT, son las mismas técnicas para posicionarte mejor en SEO general. O sea, de fondo, tu sitio web tiene que cargar bien, tiene que ser del contenido, tiene que tener reputación, bla, 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 otras cosas que hay un capítulo que vimos de SEO con Alejandro y que lo podemos referenciar, pero SEO se le llama a esta técnica de posicionar los sitios web mejor en Google o en buscadores. Son las mismas técnicas, que nadie te venga a meter el dedo en la boca de que hay como una técnica especial para esto. Hoy día no es así, ¿ya? Porque lo único que es diferente es que tú no eres el que está buscándolo, lo está ejecutando un robot. Perfecto. ¿Ya? Se entiende súper bien. ¿Ya? Entonces,
Y una cosa súper importante de Web Search también que me gusta mencionar es que Web Search es la única herramienta que, aunque tú tengas todo desactivado con respecto a, a la personalización de tu modelo, igual toma información tuya. Por ¿Cómo ejemplo, así? tú ubicas que nosotros tenemos en general en Internet algo que se llama una IP, que es un numerito que nos identifica las conexiones por Internet. Claro. Pero esas IP están asignadas de acuerdo al país, al proveedor de Internet. O sea, en el fondo, de ese numerito yo puedo desprender desde qué país, desde qué región, desde qué ciudad y por ende, como estoy en con qué ciudad, puedo desprender desde qué zona horaria la persona está haciendo esta búsqueda, ¿ya? Claro. Y eso sí se comunica por Web Search, ¿ya? No se manda ninguna otra información adicional, no es como que se manda tu nombre u otras cosas que tú tengas configurado, la memoria que tengas configurada en ChatGPT, por ejemplo, pero sí se manda desde dónde se ejecutó la query. ¿Por qué? Porque igual es contextual esto. Por ejemplo, si le pregunto si va a llover hoy día, Claro. depende de dónde, ¿cierto? O si le pregunto dónde puedo comer sushi, también si estoy en Santiago la respuesta es distinta que si estoy en otra ciudad de Chile, ¿ya? Entonces es importante que esas cosas se dependan de tu búsqueda, ¿ya? Así como que en Google también. Si tú vas a Google y preguntas la misma cosa, por ejemplo, ¿dónde puedo ir a acampar? Ponte tú. La respuesta en Madrid va a ser distinta que en México DF y en Santiago, ¿ya? Claro. Entonces, porque Google también se adapta a esto. Entonces, parte esencial de la búsqueda. Entonces, tiene algún grado de personalización. Hay veces que la gente cree que lo están psicopateando y es como, por estar conectado por internet, ya se sabe. Claro. ¿Ya? Entonces, no es nada más serio que eso. Perfecto. Ok. Bueno, sabemos que ChatGPT hace búsqueda y Gemini también hace búsqueda. Pero yo recuerdo que hubo un proveedor así como original, no sé si decirlo original, pero uno que potenció justamente las búsquedas al principio de todo este boom de la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál era ese? Sí, hay uno que se llama Perplexity, que trata de competir mucho con Google, como que se especializan mucho en búsqueda por internet. Perfecto. ¿Ya? Y ese punto es importante traerlo también porque cuando uno pregunta algo y ese algo está siendo alimentado por diferentes motores, por ejemplo, Perplexity tiene su propia manera de buscar, ChatGPT ya hablamos que probablemente es con Bing, Google es con Google, las fuentes que van a traer ante la misma consulta son diferentes. Entonces, por ejemplo, acá en la pantalla tengo un ejemplo que yo le pregunté cuáles son los mejores restaurantes para ir a comer a Concepción. Así que si alguien está escuchando de Concepción, por favor, denos su opinión, cuál le gustó más, la respuesta de Perplexity o la de ChatGPT. Y supongamos que están ocupando el mismo modelo. Yo en Perplexity, además, si tenéis la licencia Pro, puedes seleccionar el modelo. Entonces tú eventualmente podrías seleccionar que esto se hiciera con GPT-5. Lo que pasa es que el buscador es distinto. Entonces, el buscador va a traer diferentes fuentes, ¿ya? En este ejemplo, por ejemplo, las de Perplexity vienen desde TripAdvisor, viajarporchile.cl, biobiochile.cl y por otro lado, las de ChatGPT vienen de otros sitios web. Por lo tanto, a diferentes sitios web, diferentes respuestas. Claro. ¿Ya? Entonces, no es el modelo que te está contestando, por decirlo de alguna manera, es el modelo más sus fuentes. Y esas fuentes, en este caso, son medio inofensivas. O sea, la lista más, lista menos de restaurantes no le va a hacer ni un daño a nadie. Pero, por ejemplo, puede pasar de que el buscador no entienda que tu consulta es muy específica del país, a pesar que la ejecutó desde el país, no sé, te ha pasado que tú buscáis algo y de repente hay sitios de España o de Colombia, Claro. porque no hay suficiente información de sitios en Chile. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces dudas legales muy específicas, puede ser que traiga, por ejemplo, algo que no es de tu país. Por ejemplo, yo le pregunté una condición legal respecto al arriendo y de repente sacó un sitio de Colombia. Y en la respuesta luz te dice lo que es la respuesta según la legislación de Colombia. Claro. ¿Ya? Entonces igual hay que tener cuidado de que a diferentes fuentes el resultado es distinto y esas fuentes pueden ser sesgadas, ¿ya? Hay un caso bien importante de ciberseguridad de Google le pasó, de que tú le preguntabas cuál era el número de servicio al consumidor de una empresa determinada y te daba un teléfono que había sido, que era en realidad no era el teléfono de la marca y era para estafar a la gente, ¿ya? O sea, era un teléfono de una empresa que lucía como una empresa porque habían tratado de poner ese sitio web con la información falsa más arriba, pero ese teléfono te dirigía a un estafador. Ya.
¿ya? Ok, Entonces las fuentes, ahí no es el modelo que está queriendo estafarte, es que lograron hackear, por decirlo así, la búsqueda. O sea, lograron posicionar para esa búsqueda, que era el número de teléfono de esa empresa, un sitio web malicioso, ¿cachai? Entonces igual hay que tener cuidado con las fuentes. O sea, en el fondo, si algo te parece como medio raro o tú querés estar seguro de la respuesta, es bueno abrir esos sitios web y ver qué es lo que contienen. De hecho, esa es una buena pregunta. Tú mencionas que, obviamente, buscó en distintas páginas web, pero uno puede revisar las fuentes de a dónde sacó cada una de la información que te está mostrando. Sí, hay algunos que hacen mejor la pega de poder anexar la respuesta con el vínculo, pero en general todos te dicen, revisa estas fuentes, ¿ya? Ok. Y tú puedes abrir cada una de ellas, incluso a veces que te dicen, oye, yo abrí todos estos sitios, pero en realidad los que ocupé para tu respuesta fueron estos 3, ¿ya? Ok. Entonces, igual uno puede abrirlos y revisarlos, que para cosas que son más triviales, como por ejemplo, oye, ¿dónde está este local, este restaurante? Dale, probablemente la vas a poder detectar al tiro, pero si le estás preguntando por algo legal o algo que pueda requerir algún grado de consecuencia mayor, yo recomiendo siempre abrir las fuentes. Perfecto. Aparte de, bueno, los buscadores que claramente potencian mucho toda esta herramienta para traer información lo más actual posible, pese a que no está en su información como inicial de entrenamiento. ¿Qué más le han agregado a todas estas plataformas? Mira, hay una que es como una variación de esto, pero con el comportamiento agéntico, como esta palabra que está de moda, es que sucede que le das capacidades a un motor que es capaz de ir a buscar por internet, buscar por internet, o sea, en el fondo reaccionar a lo que va encontrando, ¿ya? Que se llama Deep Research, que lo hemos hablado en otros episodios, que cuando tú vas lo puedes gatillar colocando el botón de Deep Research. Si lo tienen en español, generalmente dice como investigación a fondo o investigación a profundidad. Y ese, si tienes la cuenta gratuita de ChatGPT, se puede ocupar gratuitamente, lo descubrí hace muy Mira. poco, pero tiene muy pocos usos, como 4 al mes. Claro. ¿Ya? En cambio las cuentas pagadas tienen más, creo que tenemos como 20 y algo, 30 y algo, ¿ya? Y qué es lo que hace es que tú le das una query, y esa query, por ejemplo, ahora en la pantalla tengo como, dame un análisis de qué auto debería comprar. Eso me da, mi prompt era muy vago, entonces lo primero que hace es preguntarme, bueno, dame más detalles de ese prompt, el precio, para qué lo quieres ocupar, ese tipo de cosas. Yo le doy y me dice, perfecto, lo voy a ir a investigar, y gatilla un proceso que se va a demorar mucho, ¿ya? No es inmediato, no es como al tiro, Perfecto. ¿ya? Y eso lo que hace es básicamente ocupa lo que hablamos antes de los modelos razonadores, que no vamos a entrar en detalle, pero básicamente piensen que es un cerebrito que se toma más tiempo en planificar los pasos. Y dice, ok, ¿qué es lo que yo haría si quisiera investigar de autos? Y quizás no tengo idea de autos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haría? Diría, ok, voy a ir a buscar en Google los autos que correspondan a este criterio, por ejemplo, city cars pequeños, ¿ya? Después voy a encontrar que la gente menciona ciertas marcas, entonces voy a ir a investigar cada una de esas marcas. O sea, si me habla de Suzuki, voy a ir y voy a ver Suzuki. Después voy a ver Kia, después voy a ver MG, y después veré Hyundai y veré otras marcas, ¿cachai? Claro. Y llegaré, compilaré esa información y te haré un reporte, ¿cachai? Y ese reporte, en este caso se demoró 8 minutos, buscó por muchos sitios web, no solo los típicos que son como 3 o quizás 10 a lo máximo. Acá en este caso en particular buscó 82 veces cosas y encontró 41 sitios distintos. Todo eso lo analizó para poder entregarme un informe mucho más detallado, ¿ya? Perfecto. Que el que está ahora en la pantalla, donde tenemos acá página 1, tabla en la página 2 y recomendaciones en la página 3, ¿ya? Y al lado de cada uno de esos comentarios hay como el sitio de donde sacó ese fact. Por ejemplo, si te dice el rendimiento del auto, está anexado de dónde fue a sacar ese rendimiento en específico. Entonces esa, de cierta manera, es como la evolución de las búsquedas web, pero está súper limitado porque si voy a mandar un robot por 8 minutos a mandarse solo, eso cuesta dinero para la empresa que te está ofreciendo ese servicio. Y además tú me dijiste que era iterativo, es decir, buscaba, sacaba información, según eso va a buscar de nuevo, Sí. y así como que va gastando tokens de procesamiento y de búsqueda. Sí, eso hasta lo que yo entiendo no está muy verificado por OpenAI, pero sí Anthropic habló de esto y hay otros que han especulado de que básicamente en realidad esta gente está compuesto por al menos 2 agentes. Uno es el que consolida la información y el otro es el que lo manda a investigar. O sea, en el fondo uno es el minion que va a buscar la información y vuelve, y el otro el que le dice qué vas a ir a buscar y va compilando hasta cuando te puede dar una respuesta más profunda, ¿ya? Ya, súper.
Ahora, eso de nuevo, esa es la evolución de la búsqueda por internet. Entonces, es simplemente como hacer esto de mejor manera, ¿ya? Dicho eso, también hay otras que son completamente distintas del universo. ¿Te parece pasar a eso? Pasemos inmediatamente a ese tema. Ya, eso, mira, sé que hay otros capítulos que hemos hablado más de creatividad, pero entonces a esto lo voy a pasar por muy encima, pero también una de las herramientas que ocupa harto es el tema de creación de imágenes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de GPT ocupa su propio modelo, ¿ya? En el caso de Copilot ocupa el de GPT, ¿ya? Ok. En Que se el- comparten. claro, en el caso de Grok, que es este de Elon Musk, ocupa un modelo open source. O sea, en el fondo no es necesariamente el mismo proveedor que te está dando el modelo de lenguaje y el asistente es el mismo que te creó la tecnología para poder crear imágenes. De hecho, no he hecho fact-check de esto, pero Ignacio me contó el otro día, así que asumo que Ignacio es una fuente confiable. Vamos a ver. ¿Confiamos en él? Eh, ¿Realmente confiamos ya. en él? De que Midjourney está haciendo una alianza con Meta para que en el fondo podáis ocupar su modelo de creación de imágenes, que es bastante más popular que el de Meta, Claro. ¿ya? Y te permite crear imágenes en conjunto, ¿ya? Entonces, esa dupla existe en varios modelos, y acá lo importante, cuando tú escribes un prompt, por ejemplo, acá yo le puse crea una imagen de un corgi con un sombrero de copa, y si no lo han descubierto, me gustan mucho los corgi, ¿ya? Ese prompt no va directo al modelo, pasa por una reconversión que le da más detalle. Le da detalles como el fondo, los colores, el mood y ese tipo de cosas, que son detalles que una persona experta en audiovisual ocuparía para poder describir una imagen que quiere hacer. O sea, en el fondo alguien quiere como no, yo quiero este encuadrado, que la iluminación le llegue por este lado, etcétera. Entonces son todas cosas que son más sofisticadas que uno que pide imágenes nomás, ¿cachai? Claro. Dame el perrito corriendo nomás ahí en la playa y tú dale con el resto, Sí. rellena lo que falta. Sí, claro, ni siquiera yo especifiqué si era caricatura, si era realista, como que... No, y el prompt se lo añade para poder mandárselo a su amigo que sí necesita esta información. Y esa interacción la hace. Entonces ahí ya las facultades de qué puedes hacer o no va a depender de cada modelo, ¿ya? Si la mayoría de la gente ocupa ChatGPT en alguna medida, ocupa Copilot a través de... O sea, ocupa este modelo a través de Copilot, ¿ya? Entonces igual es importante repasar de que GPT te permite hacer cosas como, por ejemplo, tú le puedes, no solamente de texto a imagen, sino que también le puedes pasar imagen a imagen. Le puedes pasar, oye, agarra estas dos imágenes y mézclalas, ¿ya? También tú le puedes pasar una referencia. Por ejemplo, ahora en la pantalla hay una imagen donde yo le dije, oye, le dibujé, esto lo quiero de esta manera, acá quiero una explosión, etcétera. Y te hace algo similar, que no es, si te das cuenta que hay un tema de que esa persona no soy yo. De hecho, miren. Sí, se ve más bonito. ¡No! Vamos a borrar esa parte. Entonces, y me cambió en la cara, porque yo le dije Claro. que era a este lado el robótico y lo puso al otro lado. al otro lado. ¿Ya? Entonces, no es como que lo haga perfecto. ¿Ya? Las buenas noticias es que ahora, justo antes de empezar a grabar este episodio, Google lanzó su nuevo modelo que se llama Nano Banana, que me imagino que lo vamos a hablar en otro episodio. Bueno, en realidad es el nombre artístico, como el código. En realidad el nombre... secreto, Sí, el oficial creo que es como Flash, Image, Light, o no. Le quitaron el Nano Banana, pero Ya. para los amigos, Nano Banana. No. ¿Ya? Y que por fin deja que Google también deja hacer estas cosas, porque antes Google no podía como hacer este tipo de sofisticaciones, ¿ya? Entonces, bueno, esas son como cosas que uno puede hacer con el modelo de imagen, ¿ya? Entonces, de nuevo, eso para los modelos como más, o sea, para los episodios que hablemos más de arte y de creación multimedia, podemos abundar más de esas cosas, pero es importante saber de que en el fondo no es el mismo modelo, entonces pueden pasar de que un modelo se actualice, como lo que acaba de pasar con Gemini, Claro. y tú tengas una percepción de que Gemini es mejor, pero en realidad Gemini y el cerebro no cambió el modelo de imágenes, ¿ya? Entonces van a tiempos y puede ser también que un proveedor cambie y que tengas modelos que tú ya conoces por otra cosa en un entorno que es nuevo para ti, como lo que pasa con Copilot, que hay gente que lo ocupa en el celular ChatGPT, después pasa al entorno corporativo y Copilot, el modelo de lenguaje lo siente como medio raro y hablamos en el episodio de eso, de Copilot, pero el modelo de imágenes sigue siendo el mismo. Entonces hay cosas que no cambian, ¿ya? Perfecto. Así como un pequeño listado de qué cosas se pueden hacer actualmente como imagen. No vamos a entrar en profundidad como tú dijiste, pero así como qué cosas se pueden hacer con las imágenes dentro de estos modelos.
Bueno, imagen a imagen es algo que la gente no utiliza tanto. O sea, en el fondo tú le pasáis dos imágenes y le dices que la mezcla de alguna de medida. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que ahora tengo en la pantalla es que tú le pasaste una imagen, le pasé una imagen de un corgi y una tabla de surf y le dije ahora pon este perro en la tabla de surf y lo hace. ¿Ya? Esto sirve mucho para hacer maquetas comerciales. Ujú. ¿Ya? Otra cosa que puedes hacer, bueno, aparte de tú decirle tu lista de deseos y que la genere, ¿ya? También muchos de estos modelos, especialmente ahora que ya están siendo un poquito más sofisticados, tú los puedes editar por texto. Por ejemplo, yo le podría decir a oye, haz el corgi con, ahora añádele lentes de sol, ¿ya? Ya, Pero para hacer eso más preciso, hay una opción que se llama inpainting, que es la que está ahora en la imagen, donde yo puedo añadir un área que quiero modificar y le digo, oye, por ejemplo, a esta colocan un snorkel. No sé si el corgi ocuparía el snorkel de la manera que está ahí en la pantalla, pero solamente modificó esa área en particular, ¿ya? Entonces, eso también es bueno cuando tú, por ejemplo, con la edición con texto no logras el resultado porque se lo reimagina y añade otros elementos, etcétera. Por ejemplo, hace poco vi que una marca que estábamos haciendo una capacitación le decía, oye, pero añádele más frutas alrededor. Y lo que hacía era colocar frutas en lugares donde ya no quería y que eso Claro. pasara, ¿ya? Eso. Ya, perfecto. Ahora pasando ya al la última herramienta que prometiste y vamos a ver ahí si con el tiempo nos da para mencionar algo más, que es código. Sí. Es decir, ¿qué puedes hacer con código estos modelos? Yo te diría que la principal compensación que hacen de sus debilidades con códigos es el tema de matemática. O sea, por ejemplo, la multiplicación que vimos al inicio, muchas veces dicen, oye, yo se la voy a delegar al código, ¿ya? ¿Por qué? Porque sería como, por ejemplo, si yo te hago la misma pregunta que hicimos al inicio, de los números grandes. Probablemente tú no vayas a multiplicar en tu cabeza eso, ¿ya? No quiero decir nada contra ti, no digo, esto le pasa a toda la gente. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Va a agarrar el celular, va a buscar la opción de calculadora y va a calcularlo ahí y me decís, Sebastián, aquí está el resultado. ¿Ya? Entonces, esa misma lógica es la que ocupa para delegarle cosas matemáticas, ¿ya? Entonces es como el uso prioritario que hace. O sea, tú le preguntáis por un número y muchas veces cuando detecta que eso es matemática y tiene suficientes créditos para poder ejecutar el código, que eso también pasa en muchos de mis estudiantes de pregrado, o se consumen con el modelo gratuito, se consume muy rápido esa cuota. Entonces, cuando ya vence eso, ya no puede ejecutar el código y claro, está susceptible a que una duda matemática no pase con esta ayuda del código. Perfecto. ¿Ya? Entonces ese es como el primer uso que es como el más popular. Pero también, por ejemplo, se puede ocupar para procesar archivos, ¿ya? Por ejemplo, tú no puedes abrir un Excel con las facultades nativas de ChatGPT, pero sí le puedes generar un código de que con una librería que se llama Pandas pueda ir y abrir el Excel y le pueda decir, oye, estas son las cosas que yo encontré en el Excel, estas son las columnas. Entonces, si yo tengo las columnas y te digo, por ejemplo, cuál es el promedio de la venta de los últimos días, Claro. ¿ya? Y hay una columna que se llama venta, yo puedo programar, oye, agarra la columna venta y calcula el promedio. Entonces, no tengo para qué ver los números que están ahí, simplemente sé la estructura y puedo crear un código para que se haga cargo de esa petición, ¿ya? Entonces, en el fondo, ahí empieza a iterar como la parte conversacional de ChatGPT, la que todos conocemos, con su amigo calculadora avanzada, digamos, Claro. que puede abrir archivos, ¿ya? Y eso lo hace ¿con qué? Lo hace con Python, ¿ya? ¿Por qué lo hace con Python? Yo supongo que es porque Python es uno de los lenguajes más populares y tenía mucha más información, ¿ya? Claro. Entonces, lo hace con Python, ¿ya? Y por lo tanto, tiene las facultades y las debilidades que también pueda tener Python, ¿ya? Acá lo importante yo creo que es tener en consideración de partida de que como lo hace con este computador que ejecuta Python, ese computador se le llama en la documentación un contenedor, ¿ya? Y es como, piensa, se te va a caer el carnet con esto, pero ¿te acordás de los netbooks? No me acuerdo, eso es posterior a mi tiempo. Claro. Ya, los netbooks eran esos computadores chiquititos que no servían para casi nada, ¿ya? Entonces básicamente como que invoca un netbook, Claro. ¿ya? Y ese netbook abría Excel, ¿ya? O sea, de fondo igual pues, se podía el Excel, se podía cálculos simples, pero no se podía una red neuronal complicada,
¿ya? Entonces, es un computador que te dan por un momento, y esos momentos son 20 minutos, ¿ya? Ok, Entonces tú le pides algo, invoca este netbook, pum, 20 minutos está ahí, y si tú le pides otra cosa, se resetea ese timer. ok. Entonces, tienes otros 20 minutos más. ¿Cuáles son las implicancias de eso? Que, por ejemplo, si tú estás haciendo una jornada en la cual estás haciendo un análisis complejo y de repente dices, oye, tengo que ir a pasear al perro, y te vas a ir media hora, volví y ya no existen esos archivos. Perfecto. ¿Ya? O sea, ese contenedor se crea por 20 minutos y el momento de que pasan esos 20 minutos se borra. Entonces, y tú vas a decir, no, perdí los archivos, le voy a escribir a ChatGPT que me ayude a recuperarlos. No se puede. ¿Ya? Eso se creó temporalmente y se finí. Esa es una forma igual como eficiente de parte de, bueno, de los proveedores en general de usar su memoria, porque no van a estar guardando así como por 20 años todos los archivos Excel que le suba a la gente. Sí, o sea, me imagino, igual hay una parte malvada que se beneficia un poco de poder, si tú le dijiste que sí podía ocuparlos, puede ir a buscar eso para los datos de entrenamiento. Claro. Pero claro, esa es manera de poder hacer eso, pero también obedece a que estos archivos están siendo procesados por este computador. O sea, si tú le subes un Excel, el Excel no va a quedar guardado en la memoria, va a ser ocupado por esta máquina virtual. Y ponte tú que tú le pediste alguna transformación, que calculara algo, o que borrara algunas columnas, o que juntara dos archivos de Excel, que son todas cosas que tú puedes hacer con esto, te va a generar de vuelta un archivo. Ese archivo tú lo vas a descargar, el día de mañana a decir, oye, lo borré, se me reseteó el tema, no encuentro el archivo, lo voy a ir a buscar de nuevo, ya no está. Ok. O sea, en el fondo te dio el link y ese link ya expiró después de los 20 minutos de inactividad. Ya, perfecto. ¿Ah? Ese igual es un buen punto. Es mejor en ese sentido descargarlo, guardarlo en tu carpeta local, particular, que decir, ya hice el trabajo, me voy ahora a, no sé, tomar la merienda. Claro, o bien si tú vas a hacer esto como recurrentemente, por ejemplo, si le vas a pasar 3 archivos de Excel y le vas a pedir una transformación de que agarra esta columna de acá, añada esta información, etcétera, etcétera, y tú tienes como una especie de procedimiento, una receta para poder procesar eso, aprende, o sea, establece esa receta y ocúpala recurrentemente, ¿ya? A través de un GPT o cópiala y pégala todas las veces, pero en el fondo aprende la receta, más que esperar que el archivo quede guardado. Y si estás haciendo un proceso en el cual vas a tener que pausar por un rato, pídele que te mande el archivo en ese momento, guárdalo y después lo subes de nuevo cuando vuelvas a hablar con el modelo, ¿ya? Otra cosa importante es que ese computador, de nuevo, también como lo que hicimos antes del ejemplo de acceso a internet, ese computador no tiene acceso a internet. Ok. Entonces, si tú quieres que ese computador, por ejemplo, vaya, y que pueden hacer los computadores, que vayan a navegar, ese computador vaya a navegar por internet para descargar algo, no lo va a poder hacer. Ok. Eso igual tiene que ver con seguridad. Sí. O sea, en el fondo tenía un computador y ese computador puede, no sé, hackear algo, ¿ya? Entonces no quieres que pase eso. Entonces le quitaron completamente el acceso de que pueda hacer algo por internet. ¿Ya? Entonces va a depender de los archivos que tú le pases. No va a poder autónomamente ir a buscar cosas por internet. Bueno, dado que tiene acceso a Python, claro, a Python en general, ¿qué cosas puede hacer particularmente? Porque dentro de Python, bueno, hay cosas que se llaman librería, no voy a entrar en eso, pero que le da un framework o código que ya está prehecho, que alguien hizo que yo puedo ocupar fácilmente. Sí, a mí me gusta pensarlo como si fuera una App Store. Claro, sí, Como que en el fondo tú le dices importar pandas, se está instalando Excel, Claro. básicamente. O le dices importar Matplotlib, le está dando gráficos. Entonces, dentro de esas cosas, como no tiene acceso a internet, tú no puedes instalar cualquier librería. ¿Ya? No puedes instalar una librería que esté hecha por un tercero que no esté autorizado. Ellos tienen un paquete de librerías que están puestas en el computador virtual que crearon, ¿ya? Ok. Pero dentro de esas, por ejemplo, está la de Pandas, que te sirve para manipular cualquier dato estructurado que se te venga a la mente. O sea, el XML que ocupa el servicio de impuestos internos para la factura, el CSV que te puede pasar algún sistema, el JSON que tienen los programadores. Todo ese tipo de cosas las puede manipular. Entonces, por ejemplo, si tu programador te pasa las cosas en JSON y tú no tenías idea qué es eso, pero lo quería en un Excel, toma, amigo computador, acá está el JSON que me pasó mi amigo ingeniero, no tengo idea qué es esto, transfórmalo en un Excel. Y lo hace. Se puede. Ya. ¿Ya? Otra cosa importante es que también puede crear gráficos.
Entonces, por ejemplo, tú con un Excel le podrías preguntar, oye, hazme un gráfico que obedezca a esta relación, como el que tengo puesto ahora en pantalla, y lo que va a hacer es crear código con una librería que se llama Matplotlib, y claro, el gráfico no luce la cosa más hermosa del universo, pero te permite entender bien la relación entre los datos rápidamente. Entonces, yo le digo a mis estudiantes de pregrado como, oye, tenéis que aprender a hacer bien las preguntas, porque en el fondo eso no lo va a delegar, no lo va a poder delegar a la máquina aún. La máquina te puede sugerir preguntas, la verdad. O sea, en el fondo, dado este archivo de Excel, ¿qué preguntas las harías? Te va a sugerir varias preguntas buenas. Pero en el fondo la manera de investigar y de ser inquisitivo sobre este archivo es parte de lo que yo creo que es más difícil de delegar a la máquina. O sea, ¿qué tipo de cosas tú te gustaría ver de todo este puñado de información que le estás alimentando? ¿Ya? Claro. Ahora, hay cosas más divertidas que hacer gráficos y Excel. ¿Ya? ¿En serio hay algo más divertido que eso? ¿Estás seguro que quieres decirlo públicamente? Sí, no, lo siento. Hay gente que no encuentra lo divertido eso, como tú. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay otras librerías que ocupa. Por ejemplo, hay una librería que se llama Pillow, que es para manipular imágenes. Entonces, te ha pasado de que te descargáis una cosa en un formato raro y la necesitáis para, no sé, Google Slides y no lo procesa. Claro. Cuando, por ejemplo, bajáis los CVG, que son los formatos vectoriales, o los WebP, y los queréis ocupar en una presentación, te dice no puedo hacerlo. Claro. ¿Ya? ¿Y tú qué es lo que hace uno? Busca un convertidor en Google con los 5000 anuncios, etcétera. Y que quién sabe para dónde va esa información también después. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le cargo a esta imagen grande. Por ejemplo, ahora en la pantalla va a haber un ejemplo de una imagen gigante que había de Torres del Paine. Y le digo, oye, usando Code Interpreter, que es el nombre de esta herramienta, transforma esa imagen en un JPG de 600 megapíxeles, por ejemplo, porque lo quiero hacer más chiquito. Y luego va a escribir código para eso, porque eso se hace en Python. ¿Ya? Entonces, se acabaron esos convertidores, ¿sabes? Otra cosa también que es bastante útil, los famosos códigos QR. Sí, ¿Ya? la verdad que yo sí lo he ocupado harto ¿Sí? en nuestras presentaciones. Entonces ahí también uno le pide, usando Code Interpreter, hazme el QR de este sitio web. ¿Ya? Entonces también tiene esa librería instalada. Tiene otra librería instalada que me gusta mucho que se llama Folium, que es para generar mapas interactivos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú le puedes subir data que tenga información de longitud y latitud, por ejemplo, de tus puntos de venta, etcétera, y le puedes pedir de que haga algo con eso, por ejemplo, una visualización donde ponga un pin donde eso, si es que, no sé, son las tiendas que le ha ido mejor, entonces pones los pins ahí, ¿ya? O les pones ciertos colores a las tiendas que cumplen ese criterio, ¿ya? Y aparte también hay otras cosas más sofisticadas como librerías de Machine Learning como sklearn y NumPy que te sirven para manipular datos más avanzados, ¿ya? Pero en el fondo es un computador. Claro. Entonces si tú podéis describir el proceso que tú quieras hacer a un programador como que no, quizás no es el tipo más sofisticado del mundo, pero se entiende lo básico. Onda, mueve un archivo de acá para allá, agarra esta imagen y córtala, agarra este audio y córtale los primeros 5 segundos. Todo ese tipo de cosas las vas a poder hacer con esto, porque es un mini computador. Ya, perfecto. Con un cerebrito. Oye, ya, imaginemos que, no sé, a mí se me ocurrió aprender Python. Porque sí. ¿Ya? Yo podría pedirle todas estas tareas y después revisar cuál fue el código que utilizó. Ah, sí, es una muy buena pregunta. Cuando tú le pides cualquiera de estas cosas, te gatilla. Deja ver si tengo una imagen por aquí. No la tengo a corto plazo, pero vamos a ver. Vamos a abrir ChatGPT y le voy a pedir, por ejemplo, usando, le voy a decir lo del código QR, ¿ya? Entonces vamos a... Usa una página cualquiera, no sé, academy.cl, algo por el estilo. Bien, o sea, usando Code Interpreter, crea un código QR para evoacademy.cl, ¿ya? Entonces ahora tiró un aviso que dice analizando, y ahí en analizando en realidad es escribiendo código. Perfecto. ¿Ya? Entonces escribiendo está interpretando mi petición en humano y la está poniendo en Python, ¿ya? Porque eso sí lo saben hacer bien, no saben correr esto, pero lo saben hacer bien. Entonces después tira ese código y después le pide a este contenedor, hola, programa esto. Le programa y en este caso le generó una imagen de vuelta, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver si está chamullando. ¿Ya? Así no alucinó. Ya lo abro y evoacademy.cl. ¡Voilà! ¡Tarán! Ya, entonces, sí.
¿ya? Entonces además me da la opción de poder descargarlo y yo lo puedo descargar y después ocupar en una presentación, etcétera. Entonces, eso es importante porque allá arriba donde dice analizando está el código, ¿ya? Entonces si yo sé Python lo puedo auditar y en realidad la verdad, Python es tan como inglés, que si sabes inglés lo puedes, igual puedes entenderlo, aunque puede ser que no haya nunca programado esto, puedes ver y decir, oye, dice QR, dice que tiene una data que le estoy añadiendo, esa data es el sitio web, y dice que quiere que sea en negro, porque dice black, ya, bacán, o sea, como que igual entiendo un poco lo que está diciendo, ¿ya? Y además también después cuando termina su pregunta, al final hay un pequeño botoncito que ahora estoy poniendo en la pantalla, que yo lo aprieto, y además que dice ver análisis, aprieto y sale el código también. Perfecto. ¿Ya? Ahora, lo malo de ese botoncito es que es el último código que ejecuta. Entonces, estas cositas son inteligentes y de repente, para respuestas más complicadas o para Excel más complicado, va a ejecutar código varias veces. O sea, por ejemplo, yo suelo hacer un ejemplo en cual le paso un Excel que no parte en A1, que es como lo que... Sí, sacrilegio. ¿Ah? Hay gente que empieza en B2 o más abajo, ¿ya? Y va a abrir ese archivo y no va a encontrar la información, entonces va a decir, oye, no sé si está en blanco, voy a ver las siguientes columnas, porque generalmente ve las primeras 5. Entonces va a decir, puede ser que esté más abajo, y ejecuta las siguientes, no sé, 10. Y ahí está. Entonces después dice, ok, ahora dado que está ahí, voy a partir, asumiendo que parte desde la fila donde estaban los encabezados, y hace esa transformación de nuevo. Entonces te diste cuenta que ya hubo por lo menos 3 o 4 iteraciones. Claro. Abrir el archivo, ver que no estaba la primera información, buscarla de nuevo y después hacer la acción que le pedí. Entonces son como 4 cajitas de Python, ¿ya? Y cuando tú aprietas ver análisis, ves la última. Perfecto. ¿Ya? Entonces cuando se está ejecutando te va mostrando y tú le abres y te va dejando las cajitas. Lamentablemente desde una actualización que no me acuerdo cuándo hicieron, pero varios meses atrás, tú aprietas ver análisis y solamente te muestra la última. Y hay unas cosas que pasan muy, muy pocas veces, pero quizá a alguien de la audiencia sí le ha pasado. Que tú le pides algo, no sé, medio complejo y te da así como un link que dice, no sé, localhost 2.3000. Pero la gente lo trata de abrir, pero no le sale nada. ¿Qué significa eso? Es muy raro que suceda, es verdad. Sí, eso creo que nos pasó con un cliente en Copilot. Yo no recuerdo haberlo visto en ChatGPT. Y entiendo que es la confusión porque Copilot ocupa una versión personalizada de Microsoft para estas cosas, ¿ya? Entonces las rutas no son las mismas con las cuales se entrenó ChatGPT. Entonces de repente se confunde y genera estos errores, ¿ya? Yo no lo he visto en ChatGPT aún, pero en ChatGPT te da un link que se ve confuso, que es como mt/data y ese tipo de cosas, pero eso en realidad es como se refiere a este contenedor que te decía. Ah, ¿ya? perfecto. A este contenedor que va a expirar. Entonces, si el día de mañana tú vuelves de nuevo y ya ese contenedor no existe, entonces tú vas a pinchar en ese archivo medio raro y no va a pasar nada. ¿Ya? Ok. Y en Copilot sí he visto de que hace referencias a cómo se llaman las rutas en ChatGPT. Porque se ocupa por detrás del modelo de ChatGPT. Claro. ¿Ya? Entonces eso de repente genera errores. O alucina y cree que está pensando en una herramienta y no en la otra. Sí, eso son parte de las debilidades de Copilot que me imagino que van a ir arreglando. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Bueno, ya casi llegando al final de este capítulo, ¿te gustaría mencionar algo? Porque hay varias herramientas que definitivamente no tocamos en este capítulo. Hemos mencionado en otros capítulos, es verdad, sí. Pero que de todos modos te gustaría mencionarlo al público o algún otro tema que no te haya preguntado. Sí, hay 2 herramientas que quiero tocar así rápidamente. Hay una que se llama Canvas, ¿ya? Que en realidad la inventó otra empresa que es Anthropic, ¿ya? Que se llama Artifacts ahí.
Y que básicamente cuando tú le pides algo, ese algo se ejecuta en ese entorno. Por ejemplo, esto puede servir para crear ensayos también. O sea, en el fondo, co-creas con la máquina. La máquina te da una respuesta y esa respuesta tú la puedes ir editando en la medida de que la vas generando. Entonces, por ejemplo, supongamos que creamos un contrato. Y yo te digo, quiero hacer un contrato entre persona A y persona B. Y 2 días después, persona B ya tiene un nombre. Y persona A también tiene un nombre. Yo puedo editarlo ahí. Y el robot va a tomar la edición, va a tomar la última edición. ¿Ya? Entonces yo voy co-creando con el robot. Eso es particularmente más beneficioso cuando lo haces por código. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, además te da la opción de que tú puedas apretar un botón arriba que dice ejecutar código y puedes ejecutarlo ahí, sin instalar nada en tu computador. Entonces, por ejemplo, OpenAI en las últimas presentaciones lo hacía para hacer minijuegos. Por ejemplo, oye, quiero aprender sobre esta materia, hazme un sitio web para un quiz, ¿ya? Y yo puedo apretar ahí y puedo tener ese sitio web interactivo, ¿ya? Entonces, eventualmente los que son padres, por ejemplo, le quieren hacer una aplicación un poquito más personalizada a su hijo para que aprenda algún concepto, le podéis pedir que te haga un sitio web chiquitito, ¿ya? Ya no necesitas saber cómo hospedarlo ni nada de eso, pero va a vivir por tu conversación, no lo vas a poder sacar y decir, oye, ¿me podéis cobrar para que esto lo hospede OpenAI? No tiene ese servicio, ¿ya? Y en general son para aplicaciones chiquititas, para pruebas de concepto, por el estilo, ¿ya? Me dijeron algo que yo quería probar en el podcast y no sé si va a funcionar. Así como en vivo, ahora Sí, ya, sí. sin edición, Sí. esa parte no se va a editar. No, tengo miedo. Que decían que en Gemini estaban los canvas que yo no había probado, pero que te pueden crear infografías. Ok. Vamos a ver. A ver, si te crea una infografía. Infografía, ¿de qué podemos hacer? De la carrera de John Cena, ¿ok? Ya. Voy a activar el modo canvas y lo voy a tirar. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, en este caso lo hice con 2.5 Pro porque es el que tenía activado y se puso a razonar, ¿ya? Pero ahora al costado se abrió un panel que empezó a crear código, Ok. ¿ya? En HTML, etcétera. Y mientras lo está creando, bueno, ahora está avanzando, entonces está creando hacia abajo. Yo no puedo activar algunas cosas que están ahí, que es el botón vista previa y compartir. Pero una vez que termine de hacer el proceso, proceso claro, de código, esas opciones se van a habilitar y de hecho me pasó al tiro a un modo que se dice vista previa, ¿ya? Y creó el sitio web, y dice John Cena, Hustle, Loyalty and Respect. Que John Cena es un luchador de lucha libre muy popular, así que nadie lo conoce, que además está actuando en Hollywood. Fue el sirenito de Barbie, ¿ya? Entre otras cosas. Por último, el Paceman o algo así, no Ya, sé. Peacemaker. Peacemaker, Claro, ahora no, el sirenito de Barbie. Ya, entonces, claro, acá me generó un sitio web y claro, pone una línea de tiempo como línea de tiempo de una carrera icónica. Y claro, y menciona Pacemaker. Y también funciona, pues pone Fast and Furious, no me recuerdo de eso, pero. Y claro, y pone como sus técnicas, ¿ya? No había visto esto, me dijeron que lo probara. Y parece que está bien, no está exento de alucinaciones. Yo como fan de la lucha libre veo que esto dice que es Hall of Fame, eso no es cierto, pero Pero pronto. Sí, pronto, ¿ya? Quizás cuando salga este capítulo, no, mentira, Claro. no pasa no tan rápido, pero bueno, el punto es que puede crear también estas infografías que obviamente a veces son más entretenidas de mostrar información de esa manera, ¿ya? Entonces eso es Canvas. En el fondo yo ahora, por ejemplo, podría ir y supongamos que acá en el código hay algo que no me gusta y yo sé que editarlo, yo puedo editar este código y después pasarlo a la vista previa y que funcione bien, digamos. Entonces, por ejemplo, acá dice la carrera de John Cena, voy a cambiarle el nombre, le voy a poner Juan Desayuno, ¿ya? Y le voy a poner vista previa. Y ahora en la parte de arriba, donde... A ver. Oh, no sé dónde lo dejé. Perdón, eso lo puse en el título, dame un segundito. Un segundito para Sebastián. Ya, acá está. John Cena, acá donde dice el H1, voy a ir a la vista previa. Y ahora dice Juan Desayuno. ¿Ya?
Si yo supiera editar más cosas y esto no me gusta, lo puedo seguir editando y así sucesivamente. Entonces estoy co-creando con la máquina, ¿ya? Y como lo vieron, ahora lo hice en Gemini y esto existe en todos los asistentes importantes básicamente, ¿ya? Tienen diferentes nombres. No me acuerdo, ¿tú te acuerdas cómo se llama en Copilot? También existía como Pages o algo así en Notebooks, ¿no? Pero Pages, creo. Pages también creo, pero en el fondo pueden recibir otros nombres, pero es el mismo concepto, ¿ya? Y la última cosa que también quería comentarte es el tema de la búsqueda de los archivos, ¿ya? Que eso igual es importante porque cuando yo le subo un documento, ponte tú que le subo la memoria corporativa a la empresa, uno piensa que tiene toda la memoria cargada en su memoria, ¿cachai? Claro. Para la redundancia, o sea, todo el documento que le cargué, que es de 100 páginas, lo tiene disponible para contestarme. Y la verdad es que para poder procesar ese archivo hace un preprocesamiento primero. O sea, si tú le cargaste, por ejemplo, un PDF de algo que tú le sacaste escaneado a algo, igual va a intentar transformarlo a texto, ¿ya? Okay. Y en esa transformación ocupa un modelo en específico que es para hacer OCR, que se le llama. Y en esa se puede perder información, ¿ya? O sea, por ejemplo, tú le podéis pasar una tabla y puede ser que pase datos en blanco. Entonces, simplemente en ese mismo proceso de transformación puede ser que se pierda información, ¿ya? Entonces, es una pequeña consideración, que hay veces que documentos que son muy complicados, puede ser que no los entienda porque simplemente al hacer la transformación perdió partes de ese documento, ¿ya? Pero después ese documento ocupa las técnicas tradicionales de algo que llamamos RAG, que hay un capítulo también de eso y un video en nuestro canal de YouTube donde explicamos más de detalle de esa cosa, pero básicamente agarra el documento y piensa que lo divide en párrafos, ¿ya? Y con esos párrafos los hace más buscables. ¿Por qué? Porque probablemente si tú le vas a preguntar algo de la memoria corporativa, por ejemplo, quién es el presidente del directorio, no te sirven las 100 páginas de la memoria, te sirve un pedazo. Entonces ese pedacito hace de que aplica técnicas para que sean más encontrables, pero solamente trae ese pedacito de la información cuando te va a responder, ¿ya? Claro. Entonces eso es importante porque hay veces que el corte en los pedacitos puede generar problemas, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú le subes un manual y tú le preguntas por un paso del manual, no, en el mejor de los casos va a traer todos 3 pedacitos que están cerca. O sea, en el fondo, supongamos que estamos hablando de un manual que tiene 9 pasos y trae el paso 9, porque tú le preguntaste cómo terminaba el proceso. Claro. Quizás trae el 8, pero no va a traer el 4, el 3, el 2, entonces puede ser que ahí hayan problemas de que no tiene continuidad, claro. ¿cachai? O sea, que en el fondo lo que te respondió en base a los últimos pasos y los primeros 2 pasos eran relevantes para el proceso y no están, ¿ya? Y eso es parte de las debilidades de estas técnicas de romper esto en pedacitos, ¿ya? Hay fortalezas de esta técnica que tiene que ver con el hecho de que esto es más buscable, que los modelos lo pueden procesar mejor, pero eso también provoca discontinuidades que pueden provocar problemas después, ¿ya? Eso de modelos multipasos también pasa cuando de repente hay cosas que se modifican durante el documento. Por ejemplo, si tú tienes un testimonio de alguien, un transcript de una entrevista, y por ejemplo una persona contestó algo al final de esa entrevista que era distinto a una opinión que quizás expresaron al principio, esa relación quizás no se va a encontrar, ¿ya? Entonces eso es importante, especialmente cuando uno le carga documentos de gran tamaño. Claro. ¿Ya? Bueno, Sebastián, muchas gracias por explicarnos todas estas herramientas que al final pasan bien desapercibidas, pero que ayudan al final a los usuarios a resolver cada uno de los problemas. El generar las imágenes, el buscar en sus propios archivos que subieron, en generar código, aunque el código incluso está oculto, uno tiene que a propósito ir a buscarlo para ver qué es lo que está haciendo, pero al final todo eso resulta en darle una buena respuesta justamente al usuario de distintas maneras que el modelo en sí mismo no puede resolver. Claro. Y también haber visto la prestigiosa carrera de John Cena. También por supuesto. Eso es lo esencial, es el punto máximo de este capítulo. Sí. Así que, bueno, muchas gracias por tenerme hoy día acá en el podcast. Y como siempre, a la gente que está viendo, por favor, dedito hacia arriba, dale like, estrellitas y todas las cositas bonitas porque nos ayuda a poder seguir continuando haciendo este podcast. Y también para poder traer más invitados, ojalá que no me repita yo de nuevo, no, mentira, para que también podamos seguir hablando con otra gente respecto al uso de inteligencia artificial en las empresas. Así que nos vemos en el próximo episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta la próxima.